Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam. En esta oportunidad vamos a tratar del análisis de conglomerados. Bueno, nos vendría a ayudar mucho en un proceso de investigación de mercados, específicamente en la preparación y análisis de datos. Bueno, es una técnica que nos permite agrupar casos. Para realizar este vídeo se tomó como referencia el libro de Naresh Malhotra. Bueno, empecemos introduciendo el análisis de conglomerados. El análisis de conglomerados examina todo un conjunto de relaciones interdependientes entre el conjunto completo de variables. Su objetivo es clasificar objetos en grupos más o menos homogéneos con base a conjunto de variables consideradas. En este vídeo describiremos el concepto básico del análisis de conglomerados y analizaremos los pasos implicados en una realización de análisis de una aglomeración jerárquica. Aquí tenemos los conceptos básicos que nos dice que un análisis de conglomerados es una técnica usada para clasificar objetos o casos en grupos relativamente homogéneos llamados conglomerados. También es conocida como análisis de clasificación o taxonomía numérica. Otro de los datos es que en el análisis de conglomerados no existe información a priori sobre la pertenencia al grupo o conglomerado de ninguno de los objetivos, porque los grupos o conglomerados son sugeridos por los datos. Estaremos dando un previo análisis de conglomerados en el marketing. ¿Cómo nos ayuda? En la segmentación de mercado. Por ejemplo, agrupar a los consumidores según el beneficio que busca en la compra de un producto. Vendría a ser como una segmentación por beneficios. También en entender la conducta de los compradores. Identificar grupos homogéneos de compradores, luego examinar por separado la conducta de compra de cada grupo. También nos ayuda a identificar oportunidades de nuevos productos. Al agrupar marcas y productos es posible determinar conjuntos competitivos dentro del mercado. Se puede comparar ofertas con las de los competidores para identificar posibles oportunidades de nuevos productos. También en la reducción de datos. El análisis de conglomerados es útil como herramienta general de reducción de datos para desarrollar conglomerados que sean más fáciles de manejar que las observaciones individuales. Bueno, estaremos siguiendo algunos pasos para la realización de un análisis de conglomerados. Aquí tenemos. Empecemos con un planteamiento del problema, luego una elección de una medida de distancia o semejanza, seguido de una selección de un procedimiento de conglomerados, luego la decisión sobre el número de conglomerados y la interpretación y descripción de los conglomerados y al final una evaluación de la confiabilidad y la validez. Estaremos explicando cada paso. Bueno, empecemos con el planteamiento del problema. El conjunto de las variables elegidas debe describir la semejanza entre los objetos en términos relevantes para el problema de investigación de mercados. Las variables tienen que elegirse con base en la investigación previa. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, que nos dice que consideremos el agrupamiento de los consumidores con base en sus actitudes hacia las compras. A partir de la investigación previa, claro está, se identificaron 6 variables de actitud. Se pidió a los consumidores que expresaran su grado de acuerdo con los siguientes enunciados en una escala de 7. Bueno, tenemos 6 variables y usamos 20 individuos para la recolección de datos y es lo que obtenemos en las 6 variables. Bueno, estamos siguiendo con el otro paso que es la elección de una medida de distancia. Bueno, dado que el objetivo de la conglomeración es agrupar objetos similares, se necesita de alguna medida para evaluar qué tan semejantes o diferentes son dichos objetos. La medida de semejanza de uso más común es la distancia euclidiana, que es la raíz cuadrada de la suma diferencia absolutas de los valores de cada variable. Bueno, aquí tenemos la fórmula, se vendría a decir, el número de variables son 2 y con eso estaríamos hallando la distancia. También tenemos la selección de un procedimiento de conglomeración. Bueno, aquí tenemos los procedimientos de conglomeración. Tenemos jerárquicos y no jerárquicos y otros. Bueno, vamos con los jerárquicos.
Bueno, en los jerárquicos nos dice que se caracteriza por el desarrollo de una jerarquía o estructura tipo árbol. Los procedimientos jerárquicos pueden ser por aglomeración o por división. Bueno, por aglomeración comienza con cada objeto en una conglomeración separada. Los conglomerados se forman al agrupar objetos en conglomerados cada vez más grandes. Este procedimiento continúa hasta que todos los objetos son miembros de un solo conglomerado. Y lo que es la conglomeración por división nos dice que comienza con todos los objetos agrupados en un solo conglomerado. Los conglomerados se dividen hasta que cada objeto queda en un conglomerado separado. Bueno, en lo que es por aglomeración tenemos procedimientos de enlace, procedimientos de varianza, procedimientos de centroides. Bueno, en procedimientos de enlace tenemos el enlace único, que se basa en la distancia mínima o la regla del vecino más cercano que estaríamos mostrando en la siguiente imagen. En lo que es el enlace completo es muy similar, a excepción de que se basa en la distancia máxima o en la regla del vecino más lejano. Y por tercero tendríamos el enlace promedio, que funciona de manera similar. Sin embargo, en la distancia entre los conglomerados se define como el promedio de la distancia entre todos los pares de objetos. Bueno, en lo que es procedimiento de varianza, tendríamos la técnica de Word, que calcula las medidas de todas las variables de cada conglomerado, que básicamente estaría usando un dendrograma, como lo podemos ver aquí, para ser más claros. Los procedimientos de centroides, la distancia entre dos conglomerados es la distancia entre sus centroides. Desde los procedimientos jerárquicos, los de enlace promedio y la técnica de Word han demostrado un mejor desempeño que los demás procedimientos. Bueno, tendríamos la otra parte, que sería el no jerárquico, la conglomeración no jerárquica, que es más conocido como el K-medias, que incluye el umbral secuencial, el umbral paralelo y la división óptima. Bueno, seguido del siguiente paso estaríamos en la decisión sobre el número de conglomerados. Bueno, las consideraciones teóricas, conceptuales o prácticas pueden sugerir un cierto número de conglomerados. Por ejemplo, si el propósito de agrupamiento es identificar los segmentos de mercado, tal vez la gerencia desee un número de conglomerados específicos. Y la otra parte sería, en los procedimientos de conglomerados jerárquicos puede usarse como criterio la distancia en las que se combinan los conglomerados. En lo que pudimos ver en la etapa del dendrograma, los conglomerados se combinan en distancias grandes, por lo tanto parece que la solución de 3 conglomerados es la más apropiada. La otra parte sería en los procedimientos de conglomeración no jerárquica, la proporción entre la varianza total intragrupo y la varianza entre grupos puede graficarse contra el número de conglomerados. Bueno, en donde el punto se presenta en un ángulo o una curva aguda indica un número adecuado de conglomerados. Tendríamos la interpretación y descripción de los conglomerados. Bueno, interpretar y describir los conglomerados implica examinar sus centroides, las cuales representan los valores promedios de los objetos contenidos en la conglomeración en cada una de las variables. Aquí tenemos un ejemplo en donde la tabla nos proporciona los centroides o valores promedios de cada conglomerado de nuestro ejemplo. El conglomerado 1 tiene valores relativamente altos en las variables. En la variable 3, que es cuando voy de compras aprovecho para comer fuera, también tiene un valor bajo en la variable 5, que no me interesa ir de compras. De modo que al conglomerado 1 se le puede etiquetar como compradores divertidos e interesados. Bueno, previa interpretación de lo que es los conglomerados. Tendríamos la evaluación de la confiabilidad y la validez. Bueno, en esto los procedimientos formales para evaluar la confiabilidad y validez de las soluciones de agrupamiento son complejas y no del todo justificables. Los siguientes procedimientos ofrecen una verificación adecuada de la calidad de los resultados de la conglomeración. Bueno, aquí tenemos
4 procedimientos. Primero sería realizar el análisis de conglomerados con los mismos datos, pero con diferentes medidas de distancia. Lo otro sería dividir al azar los datos en mitades. En cada mitad realice la conglomeración de manera separada. Utilizar diferentes procedimientos de conglomeración y comparar los resultados. Suprimir variables al azar, realizar la conglomeración en el conjunto reducido de variables, comparar los resultados con los obtenidos al formar los conglomerados a partir del conjunto de variables completos. Bueno, una recomendación que les daría es usar el SPSS, que es un software admirable que sigue la gráfica de herramientas. Introducimos variables, seguimos los pasos y podemos ver los resultados. Bueno, otra parte es que no se olviden que el análisis de conglomerados es una técnica que es parte de una investigación de mercados. Bueno, podemos concluir enfatizando las ideas que hemos visto en el vídeo. Es importante garantizar la calidad de los datos para hacer un análisis de datos cuantitativos. Con esto terminamos, espero que el vídeo les haya sido útil. Hasta luego.